bien, es un bonito, digamos, también escenario alternativo de tener, así no nos quedamos dormidos en una hora en que ya es también algo compleja, pero muy bien. Pero en realidad la pregunta es, ¿necesitamos en el sistema educativo una educación básica alternativa o es que todo el sistema educativo debería tener esta mirada alternativa, que está caracterizada por la flexibilidad, ¿no? Que brinda oportunidades, yo diría, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, si la concepción es una concepción a lo largo de toda la vida. Entonces, si es así, en realidad no deberíamos tener una educación básica alternativa. Y ahora voy a explicar un caso concreto que puede graficar esto que nosotros llamamos por qué se tomó. Estimada Patricia, se le fue el audio, por favor. Ahora sí, ya. La pregunta es, ¿por qué en el sistema educativo se decidió generar un sistema de básica alternativa? ¿Es solo un tema etario? Esa es una pregunta para esta comunidad, por cierto, ¿no? Que llegamos a las 100 personas más o menos, porque ¿no es acaso el sistema educativo peruano que tendría que ser flexible y bajo esa concepción de a lo largo de toda la vida, concebir espacios de educativos que puedan permitir flexibilizar, entrar, crecer con esa flexibilidad que hoy no tenemos, ¿no? Entonces, esta pregunta la dejo, colegas, a ustedes, si es que realmente necesitamos un programa específico, pues que el sistema educativo en general debería cambiar, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo claro a continuación, a propósito de los casos. Siguiente, por favor, que se han pedido hablar, ¿no? Pero aquí antes de esto, ¿por qué la educación básica alternativa? Porque se habla de oportunidad de brindar a los adolescentes, jóvenes, adultos que por motivos personales, señala, ¿no? Luego habla de económicos y académicos no pudieron seguir sus estudios de manera regular. Y en realidad, una de las cosas que siempre también señalo es que ¿dónde está el tema de salud? ¿Está dentro de motivos personales? ¿No debería ser acaso específicamente identificar en qué momento nuestros estudiantes pierden la oportunidad de continuar estudios? Vamos a ver un caso territorial, de cómo este factor territorial, hola, de cómo este factor territorial también pone en evidencia. Es un caso que ustedes lo deben de conocer, pero yo lo quiero ahora analizar desde una mirada no solo del territorio, sino también económica, sino también académica y de salud. Porque la salud no es solo, y lo veremos con nuestro experto también, exposición que también voy a escuchar, por cierto, también tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con todas las posibilidades que, todo eso que nosotros llamamos esas condiciones que nos permiten desarrollarnos plenamente y que a veces el sistema boicotea, ¿no? Y por eso genera, bueno, un espacio de educación básica alternativa. Igual vamos a abordar desde esta política cuáles son las salidas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una pregunta entonces que me hago y que la planteo acá es, ¿por qué la necesidad de políticas territoriales? ¿No? ¿Por qué hablar de territorio en la educación básica alternativa? Siguiente, por favor. Bien, el territorio es la forma de entender, digamos, las dinámicas de construcción social, política, económica, geográfica, etcétera. Y hablo geográfica porque el territorio, desde este enfoque en el que trabajamos en las políticas públicas, no es solo geográfico. No es porque yo esté a una distancia lejana que ahí enfrento un desafío territorial. No, es porque ese territorio está marcado por una construcción cultural, económica, social, política. Esa es la dimensión, esa es la concepción de territorio que vengo a proponerles, digamos, para tenerlo como marco. Porque de lo contrario,
muchas veces, y es recurrente en el Estado, cuando se habla de territorio, se habla de distancias, que estamos mucho más vinculados a lo geográfico. Y nosotros señalamos que no, que este enfoque que plantean las políticas educativas y sociales tiene que ver con esta construcción social. Es decir, plantear una política pertinente, básica, alternativa en Lima, tiene que reconocer la diversidad de las Limas, ¿verdad? Porque yo puedo plantear una política básica alternativa en Barranco y puedo plantear una política básica alternativa en Puente Piedra. Y les aseguro, o en San Juan de Lurigancho. Entonces vamos a tener distintas percepciones o Caraballo, porque hay una construcción social que tiene que ser reconocida y es la que el sistema educativo en general, ni en la básica regular, ni en la básica alternativa la reconoce, ¿no? Entonces, esta construcción territorial es algo pendiente, es todavía un desafío. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a entrar al caso de las hermanas Fernández Ciesa. ¿Lo conocen? Me gustaría saber si todos lo conocen, porque si todos lo conocen, entonces voy a resumirlo rápidamente e irme a la diapositiva, 5 diapositivas después. ¿Alguien conoce este caso? ¿Lo ha estudiado? ¿Lo ha visto? ¿Nadie? Ok. Y si lo han reconocido y lo tienen, ok, Rocío, gracias por responder. Vamos a ver, ¿cuál es este caso? Fíjense, en el Perú nosotros somos una sociedad que muy poco denuncia al Estado peruano para defender el derecho a la educación, de una educación de calidad. Países como Colombia, como Ecuador, y nos vamos a Argentina, todo el tiempo demandan al Estado el derecho, porque cuando no demandamos al Estado, no logramos romper inercias que tienen que ver muchas veces con temas presupuestales. Pues bien, voy a hablarles del caso de las hermanas Marlene y Elita Ciesa Fernández, que vivían en el caserío de Perlamayo, en Bagua Grande, provincia de Ucubamba, departamento de Amazonas, una zona rural. Ellas terminaron la primaria, pero no pudieron acceder a la secundaria porque no tenían los recursos económicos, y ahí viene el factor económico, para acceder a una institución educativa más cercana que quedaba a 4 horas de su lugar de residencia. O sea, las niñas en ese entonces no tenían los recursos para trasladarse 4 horas todos los días para llegar a la escuela secundaria, ¿no? Lo que impidió que continuaran la secundaria. Allí es un caso como miles de niños adolescentes, más de 1 millón de niños adolescentes que no pueden acceder. Ya no hablo de los adultos, estoy hablando de los chicos que están en la escuela. Siguiente, por favor. Bien, ¿por qué es importante este caso? Sigo. Porque cuando ellas, ya teniendo, siguiente diapositiva, por favor, 19 y 17 años, en el 2013, logran matricularse en el primer año de secundaria. Una tenía 19 años y la otra 17. ¿Podían hacerlo según la ley? Ya. Ustedes saben la respuesta. En el primer año de secundaria se matriculan con esta edad en la institución educativa de básica regular, Jesús Divino Maestro, que brinda educación primaria y secundaria y se encuentra a 1 hora de camino. Eso quiere decir que cuando se crea la institución educativa, ellas ya podían ir, pero ellas recién tenían 19, o sea, ya tenían 19, 17 años. Cuando ellas tenían la edad de 12 años, ¿no? 12 y 13, no había esa escuela. Esta escuela la crean después. Entonces, ellas, con sus 9 y 17 años, el director de la escuela las matricula, o la directora las matricula en un colegio secundario regular. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente, a la 10. Gracias. Sin embargo, cuando ya tenían que registrarse en el CIAGIE, pues la UGEL no le reconoció las matrículas, argumentando que eran mayores de edad y les correspondía ir a un centro de educación básica alternativa.
SEBA, como sabemos nosotros, ¿no? Basándose en la Ley General de Educación, según la cual a UGEL aducía no les correspondía estudiar en un colegio convencional, pero no había SEBA tampoco. Siguiente, por favor. Si no había SEBA, ¿cuál era la salida, colegas? Siguiente, por favor. Vamos avanzando rápido porque ya, gracias. El 4 de noviembre en el 2013, ¿no? Marlene Cisa Fernández y Elita presentan una demanda de amparo contra el director de la UGEL. Y esto está bien que lo discutamos en esta UGEL, por favor. Gracias, gracias, de verdad. A la UGEL Utcubamba, a fin de que se les reconozca su derecho a estudiar en el primer grado de educación secundaria de esta institución, ¿no? Además, solicitan que les incluyan la nómina de matrícula del citado grado. Siguiente. Yo lo estoy separando, pero igual, de todas maneras, hay que estar. Ahí Ahora, pero tenemos otro fondo de eso. Muy bien. Siguiente, por favor. Vamos con la siguiente. Esto sucede, la demanda la hacen en noviembre del 2013, las hermanas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Al año siguiente, el juzgado mixto, hasta entonces, claro, no la reconocían y dejaron de estudiar, ¿no? Pero el 30 de junio del 2014, por favor, ¿lo puede poner antes? El 30 de junio. Ya. El 30 de junio del 2014, en la anterior diapositiva, el juzgado mixto de Ucubamba de la Corte Suprema declara fundada la demanda, ¿no? Y el 2014, en noviembre, la Sala Mixta de Ucubamba también declaró improcedente la demanda, argumentando que la educación en el Perú se promueve estableciendo niveles, formas y modalidades. O sea, no le dan la razón a las hermanas Elita. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho la OGEL? ¿No? Claro, acá hay Sebas, pero en ese contexto territorial, hablo territorial, geográfico, cultural, con limitaciones económicas, con todo, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir, ¿no? Entonces, declaran infundada porque lo que dicen es que les corresponde a las demandantes ir al programa de educación básica alternativa más cercana a su domicilio y ya está. Siguiente. Ante ello, las hermanas, por supuesto, dicen, claro, si no tenemos nosotros un SEBA, dice, ¿qué dicen? Siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. Presentan, interponen un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional en el 2014. Porque, por supuesto, la Sala Mixta Amazonas declaró improcedente la demanda. Siguiente. ¿Qué declara el tribunal? Con esto cierro el caso porque es un análisis para ustedes, porque es un caso que creo que tenemos que mirarlo porque por ahí va el desafío. ¿Qué resuelve? ¿Qué les dice a las hermanas y al Estado y a la UGEL? Les dice, declaramos fundada la demanda por cuanto se afectó el derecho a la educación de las demandantes. O sea, les da la razón a las estudiantes y les dice, ellas tienen la razón, ordenando, por supuesto, que se reconozca a las demandantes la matrícula en la educación básica regular y por consiguiente la inclusión en las nóminas de estudiantes del primer grado, educación secundaria, ¿no? Así como los estudios que eventualmente hubiesen realizado. Siguiente. Les da la razón y les dice, oiga, colegio básica regular, ellas que tienen 19 y 17 años, usted le tiene que reconocer. Ahí tenían ya 20 y 18, ¿no? Y luego les dice, declara el estado de constitucional en el caso de educación de personas de extrema pobreza en ámbito rural. Y aquí entra un argumento del Tribunal Constitucional, el tema de la extrema pobreza. Y le dice además al Ministerio de Educación, claro, el Tribunal Constitucional se equivoca porque no maneja el tema territorial, ¿no? No maneja las competencias, no sabe que las UGEL dependen del gobierno regional, que en Lima Metropolitana todavía no se ha transferido al municipio, que en algún momento las UGEL van a ser parte del municipio, ahora no, ¿no? Entonces dice ordenar al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que en un plazo de 4 años, que venció en el 2021, asegure la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, niñas, adolescentes y mayores de edad, habla de mayores de edad, de extrema pobreza, de ámbitos rurales, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica, que es donde, por supuesto, hay alta ruralidad, ¿no? Ahí todavía habla de una ruralidad todavía andina, ¿no? Porque la amazónica es otra, ¿no? Siguiente. Y dispone que el Poder Ejecutivo, además, en coordinación con el Poder Legislativo, realice las gestiones pertinentes
para que atiendan el aseguramiento de dicho plan de acción. Le ordenan al Ministerio de Educación que dé cuenta de los avances y ordena que el demandado asume el pago de los costos procesales a favor de las demandantes, ¿no? Muy bien. Siguiente. Vamos concluyendo y preguntas que voy a lanzar para luego los comentarios. Siguiente, por favor. En realidad, desde las políticas públicas, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este caso desafía esta relación entre la educación básica alternativa y la educación básica regular, ¿no? Porque no es que las ponga en contraposición, es que al no haber una oferta de básica alternativa y solo existir una oferta de educación básica regular, las niñas, si no hay básica alternativa porque están en esta edad, se tendrían que quedar en el aire, pregunto, ¿no? Entonces, este plan de acción que se planteó en realidad quedó todavía corto porque creo que el Estado todavía no es capaz de resolver esto. Siguiente, por favor. Y digo no es capaz de resolver esto porque como estos muchos casos se están dando. Y aquí quiero plantearles qué derechos se ven vulnerados, porque he traído un caso que puede ser exitoso para las hermanas, pero es desafiante para el Estado, ¿no? Porque demuestra la incapacidad de un Estado, hablo del Estado en general, no solo de la UGEL, el UGEL es una parte del Estado, pero la capacidad de, ¿qué prevalece? ¿El derecho de las estudiantes o la norma que te dice no pueden? Y al no haber educación, un SEBA, entonces tienes, en esa época, luego esto se ha implementado, por supuesto, ¿no? Siguiente, ¿qué derechos se ven vulnerados acá desde esta mirada, ¿no? Uno es el derecho a la educación, ¿no? O acceso a una educación y permanencia, ¿no? Porque no solamente es el acceso. Ellas accedieron a la primaria, pero el Estado no les dio la posibilidad ni la oportunidad de continuar la secundaria porque no tenían al lado una escuela secundaria. Que, ojo, ahí empiezan las grandes brechas porque en el Perú no es que al costado de un colegio primario hay una escuela secundaria. No, los tenemos nosotros mucho más lejanos las secundarias, ¿no? Este derecho está consagrado en la Constitución, el derecho a la educación, que ha sido vulnerado desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, solo el acceso no pudo continuar a la secundaria. Lo otro es a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? ¿Qué pasa? Pregunto, colegas, ¿nosotros tenemos un país segregado o no? ¿A qué me refiero con segregado? A la segregación parte del concepto de determinados grupos o donde tú vives, si tú vives en una zona, digamos, con carencias de agua potable, de condiciones básicas, tus escuelas van a carecer de agua potable, de luz, de internet. ¿Ya? ¿Eso ocurre en el país? Sí. Hoy nuestras escuelas son expresión de esa segregación que tenemos. Por supuesto, tenemos escuelas, yo le llamo escuelas burbuja porque son escuelas privadas que tienen un ambiente, un entorno que la separa, la segrega de las otras escuelas, ¿no? Entonces hemos construido muros y por supuesto un tipo de segregación también es los centros de educación básica alternativa. No lo hablo porque por su naturaleza intentan responder a un problema. La pregunta es si como lo hemos diseñado es la mejor forma o podríamos diseñarla de otra forma, haciendo más flexible el sistema educativo en general, ¿no? Entonces, este derecho a la igualdad y a la no discriminación es que también no permita la segregación de personas en lugar de integrarlos en la educación básica regular. Y eso creo que es un desafío que hoy lo tenemos y lo planteo acá de manera, por supuesto, provocadora. Siguiente, por favor. El otro elemento que tenemos nosotros es el derecho a la inclusión social, ¿no? Porque, claro, la educación inclusiva resulta clave en esta lógica de integración social también de personas de esta edad y con discapacidad. En muchos lugares del mundo, colegas, los niños interactúan. Por supuesto, hay rangos de edad, ¿no? Pero nosotros tenemos un país graduado por edades. Y desde ese punto de vista, colegas, ya rompemos con esto que además la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional, la Constitución también y todo ampara, ¿no? Que es el derecho a desarrollarte plenamente y respetando los niveles, a ver, respetando
los ritmos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, hay niños que pueden aprender a leer y escribir a los 6 años. Hay algunos que aprenden a los 5 por determinados estímulos, pero la escuela no debería exigir que sea así. Pero hay otros que aprenden a los 7 años. Nosotros hemos dicho como Estado, ojo, en el primer y segundo grado se enseña a leer y escribir, ¿no? ¿Qué pasa si enseñamos un solo método? Esa es una primera brecha que enfrentamos, o mejor dicho, es una primera consecuencia ante un solo método. Algunos van a quedar fuera, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, este elemento se juega. La educación básica alternativa, las brechas, la cantidad de niños, de adolescentes, de jóvenes que recibimos en la alternativa y adultos, tiene que ver porque nuestro sistema educativo en la básica regular falló. Y esto es importante porque, claro, la inclusión se tiene que dar en esa lógica también de extraedad. Por supuesto, no voy a poner a un chico de 19 años con uno de 6 años, pero hay una cosa bien bonita que quiero compartirles ahora, no va a ser posible, en otro momento que tengamos una discusión, cómo los niños y niñas aprenden de manera guiada, de pares, ¿no? La relación más bonita es de los hermanos, ¿no? Hermanos mayores con hermanos menores, de 10 años con 6 años, que van intercalando, uno le enseña al otro. Bueno, la escuela tendría que permitirnos ese espacio, pero como tenemos grados, nosotros lo que hacemos es encerrarlos en cajitas y quitarles la oportunidad de ese encuentro. Y eso requiere de otro esquema, ¿no? Y eso yo lo comparto desde una vivencia de haber recorrido todo el país y ver cómo esta diversidad en contextos rurales, urbanos, periurbanos, amazónicos, que es distinto a la ruralidad andina o a la ruralidad en la costa, tiene. Entonces, nuestro sistema, como dice Gramsci, lo había dejado por el final, pero lo digo ahora porque creo que amerita, en este momento está muriendo un viejo sistema que ha llegado a su techo, pero tampoco, no termina de morir, pero tampoco termina de nacer este nuevo modelo, esta nueva sociedad, esta nueva forma de educar, este nuevo sistema. Pero ¿cuál es el desafío en esto? Es que esto nuevo que está por nacer o está queriendo nacer, se hace desde solo pensar fuera de la caja y creando. Y ese es un acto pedagógico. Si hay un acto que la inteligencia artificial no va a hacer, porque la inteligencia artificial hay que usarla, hay que manejarla, hay que dominarla, pero no va a competir jamás con este elemento creativo hermoso que tenemos. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor, para poder ya ir ordenándome un poquito? Sí, tenemos solamente 7 minutos. Perfecto, gracias. Voy a apurar. Entonces, todo el tema de la educación inclusiva, la educación básica alternativa, creo que requiere pensarse en esta mirada. Siguiente, por favor. Y ahí voy entrando, dejando el caso de las hermanas Ciesa Fernández y vamos a la diapositiva 21, por favor. Hay algunos problemas de este sistema que nos pueden permitir luego cambiar. ¿Por qué digo baja cobertura y acceso limitado? Porque ustedes mismos lo han dicho, aquí no hay recursos, por cierto, ¿no? Y además lo pongo abajo. El uno, o sea, la baja cobertura y acceso limitado no se lee por separado estos problemas. Son problemas que se nutren, ¿no? Lamentablemente de mala manera. Si no hay financiamiento, tenemos baja cobertura y acceso limitado. Tenemos infraestructura deficiente. Tenemos falta de docentes formados, capacitados. Hay una desactualización curricular y rigidez en la propuesta. Aquí puse deserción, pero yo ya no hablo de deserción, se me pasó, disculpen. Yo hablo de la expulsión del sistema educativo, porque el que deserta en realidad es alguien que traiciona. Y los chicos no van porque traicionan, es el Estado el que los traiciona. Entonces, la continuidad en el sistema educativo claramente pasa a ser una factura que tenemos que pagar en la educación básica alternativa, y hay una escasa visibilidad del valor que significa también seguir educando. Por eso me gustó mucho la invitación, porque hablaba de la mirada territorial a lo largo de toda la vida, porque nunca dejamos de aprender. Y entonces hemos cortado nosotros, hemos dicho, en inicial se pasa a primaria, se pasa a secundaria, se pasa a superior y ahí quedó, ¿no? Y este aprendizaje adulto es un aprendizaje hermoso, ¿no? Yo hoy estoy aprendiendo otro idioma a mis 53 años,
que no me imaginé que iba a aprenderlo, ¿no? Y quiero aprender otro después. O estoy queriendo desarrollar una competencia, mis competencias artísticas en el teatro. Entonces, fíjense, todo el componente, y como eso a los adultos no nos preguntan. Y hablo a los adultos que están en la básica alternativa, yo creo que ustedes sí, pero en general hay como este elemento de, bueno, no hay forma de entrar a una educación básica alternativa si no entramos por los intereses, en general, en la regular también, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito y el gran aporte de la EVA, lo que ustedes hoy representan, y esta celebración que hay que celebrarla, porque ha sido una respuesta a una brecha existente en el país. Siguiente, por favor. Pero yo quería identificar algunas causas sobre la falta de docentes, ¿no? Que tengan, desarrollen en competencias, no sé si la palabra es competente, en realidad son docentes con herramientas, ¿no? Que tiene que ver con una formación inicial en la que el Estado no invierte, porque el Estado ya no invierte en la educación inicial de docentes, mucho menos en la inicial para especializar a los docentes en básica alternativa, ¿no? Hay una escasa oferta de formación continua, hay condiciones laborales poco atractivas y hay una falta de materiales pedagógicas específicas. Entonces, estoy poniendo ejemplos rápidos que pueden permitirnos luego tener esta ruta. Y luego, aquí quiero cerrar un poco la reflexión por el tiempo también, es que en realidad toda esta noción de el territorio nos ayuda a pensar que los desafíos hacia adelante, y solo para mirar Lima, y solo para mirar el contexto de la educación básica alternativa en esta ruta de la UGEL 4, ¿verdad? Ya Sí, es bastante desafiante. Y si logramos generar una ruta de cambio con preguntas que les puedan, digamos, repensar en rutas alternativas, puede ser un bonito mensaje para el país, para otros ejemplos. Necesitamos atrevernos a transitar rutas que antes nadie ha transitado. Y hay un tema normativo que muchas veces nos ata, pero también hay un elemento central que es este tema de cuando manda lo territorial, uno puede fundamentar que es cuán pertinente o no es pertinente aquello que se pensó arriba, ¿no? Y creo que podríamos avanzar en una educación básica alternativa también en alianzas con actores que lo que nosotros llamamos una gobernabilidad territorial. No va a haber una educación básica alternativa o esta mirada integral entre la básica alternativa y la básica regular si no logramos mirar de manera integral a nuestros estudiantes, estudiantes adolescentes, jóvenes, adultos, donde no se puede separar la salud mental del aprendizaje, donde no podemos separar el bienestar del aprendizaje, donde no podemos separar eh, esta motivación de crecimiento, de oportunidad, de desarrollo económico, profesional, de ese bienestar que conlleva una oportunidad de tener estudios, de retomarlos, porque si algo tenemos que hacer hoy desde la UGEL 4 es demostrar que sí se pueden cerrar las brechas, que sí podemos lograr esos cambios. Y yo creo que en general aquí no solo hay eh, personas con mucho profesionalismo y experiencia, sino hay algo que se tiene, que es pasión. Acepté rápidamente porque valoro mucho a este equipo, que además hoy tiene la posibilidad de abrir nuevos caminos para demostrar que en el próximo año y en los siguientes años estamos logrando incorporar, dar oportunidades a nuestros adolescentes, jóvenes y adultos con una educación básica alternativa que yo esperaría más adelante sea una sola educación, donde esa inclusión sea naturalmente, se dé de manera integral a todos y a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Y me quedo acá por si hay preguntas y si luego hay comentarios, también voy a quedar atenta a las exposiciones de mis colegas. Muchísimas